Buenas noches, mi hijo. Hola, buenas noches. Sí, nomás les aviso rapidito, ¿verdad? Que desde el servicio de ayer, la enseñanza que pudimos compartir ayer, van a empezar a estar disponibles a partir desde el servicio y la enseñanza que tuvimos el día de ayer. Nuestras sesiones van a estar disponibles para poderlas compartir en un link para que ustedes puedan escucharlas después, o si un día no se pudieron conectar y quieren igualarse, o las quieren poner por la mañana por si tienen un tiempo, o quieren compartírselas a un familiar, a un amigo, al finalizar nuestra sesión, o mañana por la mañana, pueden esperar un mensaje con el link que ustedes pueden dar clic y ustedes pueden entrar y ver los videos o escucharlo en formato de audio, y pueden volver a accesar la enseñanza, o compartirla con alguien con los que ustedes gusten compartir. Las gracias a mis papás que pusieron eso como una iniciativa, ¿verdad? De poder grabar la enseñanza para poder hacérsela llegar a más personas, tal vez a los que no se puedan conectar o a los que están ocupados, o a personas que pues no hemos tenido la oportunidad de conocer todavía, pero que tal vez la palabra de Dios pueda llegar también a sus vidas, ¿verdad? Empezamos. Vamos a ver. Hoy nos toca el verso 29. Seguimos en Lucas, capítulo 11, verso 29. Hoy vamos a estudiar del verso 29 al verso 32. Son solamente 4 versos. Aparte de eso, tengo otra lectura que voy a compartir con ustedes. Tenemos algo que vamos a leer en el libro de Reyes y vamos a volver rapidito al libro de Jonás, solamente por un versículo, para compartir otra enseñanza que está con nosotros el día de hoy. Entonces, si gustan, les voy a quitar mute, y el que guste leer esta parte, pueden leerlo. Una persona puede leer estos 4. Vamos a poner otros versos para que alguien más pueda ayudarnos a leer esos versos. ¿Ok? ¿Listo, señorita? Si gusta, puede empezar. Suegrita. Ya. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Listo. Entonces, empezamos una vez más revisando la palabra de Dios. Tenemos 4 versos el día de hoy sobre la generación perversa que demanda señal al Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe esta noche en oración. Amado Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos das el hermoso privilegio de venir una vez más a aprender tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos permite, Señor, conectarnos, Señor, porque, Señor, estás trabajando, Señor, en nuestros corazones, nos estás enseñando, nos estás guiando, nos estás, Señor, llevando de la mano, Padre Celestial. Ponemos a cuentas contigo, Señor, te pedimos perdón, Padre Celestial, por las cosas que hacemos y por las que no hacemos, Señor, que también no te agradan, Padre Celestial. Te pedimos nos bendigas, que quedes con nosotros, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Listo. Amén. Entonces venimos de revisar un poquito más arribita los versos en el capítulo 11.
nomás para revisar rapidito lo que habíamos hablado el día de ayer. El día de ayer hablábamos sobre una casa dividida contra sí misma, hablábamos sobre esta misma generación mala y adúltera a la que se refiere el evangelista Mateo cuando habla sobre este mismo pasaje. Él utiliza la palabra adúlteros y se refiere a esta generación que decía abiertamente que Jesús echaba fuera a los demonios por el poder de los demonios, ¿verdad? Que por el poder de Satanás, él tenía potestad para poder sacar los demonios. Y el Señor les explicaba y les decía, si yo por el poder de Satanás, ¿por quién los sacan sus hijos? Y hablábamos de que los fariseos y que en ese tiempo, en la época, el exorcismo era una práctica común, y que hablábamos de que los fariseos y otra gente hacían exorcismos y echaban fuera espíritus, no porque tuvieran algún tipo de autoridad sobre ellos, sino porque los hacían algo que es la famosa coerción, ¿verdad? Los sacaban a la fuerza, hacían cosas que a ellos les desagradaban y de esa manera los sacaban. Sin embargo, el Señor Jesús lo hacía de otra manera, de una manera como quien tiene autoridad, decía la palabra de Dios en el libro de Juan. Y también aquí mismo en Lucas, el Señor cuando enseñaba, cuando hacía sus milagros, cuando echaba fuera a los demonios, cuando sanaba enfermos, cuando hacía cosas humanamente y físicamente imposibles, lo hacía porque Él tenía autoridad sobre todas estas cosas. Y el día de ayer les explicaba a esta generación misma, a esta generación adúltera y mala, les decía que que si por el dedo de Dios, ¿verdad?, Él sacaba fuera a los demonios, eso significaba que el reino de Dios estaba delante de ellos. Al mismo tiempo que unos le decían eso, otros le pedían señal, ¿verdad? Y hablamos también de que los que no hacen y los que se quedan simplemente observando no suman a la causa de Dios, sino que restan. Y el Señor lo decía en otro verso que estudiábamos antes, que decía, el que no junta conmigo, el desparrama. Justo en el 23 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. También el Señor hablaba sobre una realidad espiritual, sobre el hombre fuerte, y decía que cuando el hombre fuerte guarda su palacio, dice, en paz está lo que posee, pero luego viene otro más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas en quien confiaba. Y el Señor se refiere a él mismo. Y hablaba también de que es necesario que cuando una persona o una persona ha sido liberta, ¿verdad?, de un espíritu que lo atormenta, es necesario que alguien más fuerte que ese espíritu pose en esa persona para que no vuelva a entrar y no vuelva a volver a tomar dominio de esa persona una vez más, porque si la vuelve a tomar, dice la palabra de Dios, que ya no regresa solo, sino que regresa con 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de la persona llega a ser peor que el primero. Entonces es muy importante que se mantenga esta comunión con el Señor y que el Señor pues tome control absoluto de las personas a las que el Señor liberta. Ahora, en este contexto, y hablándole el Señor a esta generación mala y adúltera, entramos nosotros a la parte de hoy. Dice el verso 29, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal. Curiosamente, esta era una multitud de personas. Podríamos decir un gentío, ¿verdad? Sin embargo, este gentío no necesariamente estaba ahí para alabar al Señor, no necesariamente eran personas que estaban ahí para reconocer al Señor como Dios y entregarle su vida o buscarlo para que les ayude, sino por el contrario, estaban ahí como quien demanda una señal, estaban ahí exigiéndole que hiciera algo más. Y no necesariamente para creer en Él, ¿verdad? Porque ¿cuántas señales el Señor había hecho hasta este punto? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas sanidades? Había revivido ya a algunas personas que habían fallecido, ya lo habíamos estudiado antes. Había hecho la multiplicación de los panes y los peces. Señales necesitaba este pueblo
esta generación de víboras que el Señor les hablaba en el libro de Juan, para poder creer en Él. La realidad es que ellos ya habían decidido en su corazón que no creían en Él y que no les interesaba creer en Él. Y solamente estaban ahí para ver qué miraban, para satisfacer su deseo de curiosidad, para satisfacer su deseo para ver alguna novedad, para ver algo nuevo, algo diferente, pero no con el deseo de creer y entregar su vida al Señor, sino simplemente como quien va a ver una película, ¿verdad? Como quien va a ver un show, y a ver en qué sigue, a ver en qué para la historia, pero no porque verdaderamente tuvieran el corazón dispuesto para entregárselo al Señor. Y el Señor lo tiene muy claro y por eso mismo decide no darles una nueva señal. Y dice en el 29, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Estudiamos nosotros hace algunos meses, tuvimos la oportunidad de estudiar el pequeño libro de Jonás y nos acordábamos que Jonás era un profeta al cual Dios había mandado a un pueblo que no era judío, a un pueblo que era gentil y que era muy malo, un pueblo maligno llamado Nínive, la capital de Asiria. Había mandado a Jonás a predicar, pero Jonás no quería ir a predicar porque no quería que esos impíos malvados se salvaran, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó con Jonás? Al estar huyendo hacia Jope, que es hacia Tarsis, huía hacia Tarsis, una ciudad que está 5,000 kilómetros de distancia de donde él se suponía ir, en una dirección contraria. El Señor, correcto, una dirección contraria. El Señor se aparece y crea una tormenta sobrenatural de la cual Jonás tiene que ser tirado del barco para que esa tormenta pare y los hombres del barco puedan ser salvos, puedan librarse de esa tormenta. Y mientras Jonás cae al fondo del mar y está dispuesto a morir, empieza a orar y orar y clamaba al Señor, clamaba Jonás al Señor y estudiamos nosotros la oración de Jonás y la oración de Jonás básicamente él entendía que estaba a punto de morir o estaba muerto básicamente o murió. Y que en ese momento el Señor mandó al pez para que lo tragara. Y Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Esa señal es una tipología y es una señal que apunta hacia el futuro, hacia Cristo. Y es la señal que el Señor está dispuesto a darle a esta generación adulta y perversa. Que es la misma señal que el Señor Jesús padeció en una cruz, murió por los pecados, no solamente del pueblo judío, sino por los pecados de todo el mundo, incluyendo de los que no son judíos, de los que no siguen o las costumbres judías de la época, como los ninivitas, ¿verdad? Y resucita al tercer día. Y entonces en el verso 30 dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre los ninivitas y los líderes religiosos y la generación a la que el Señor Jesús predicó? Básicamente Jonás, siendo un siervo de Dios, llegó y predicó a esta gran ciudad. De esta misma manera el Señor Jesús no solo predicó, sino dando un milagro, ¿verdad? Sí tuvo un gran testimonio que contar de lo que le pasó en el vientre del pez y cómo Dios básicamente lo revivió. Pero esta generación, el Señor había hecho milagros, había hecho sanidades, había predicado, había roto las barreras de la física
y de las humanamente posibles, y esta generación aún decía, ¿por qué echa fuera los demonios? O le decía, manda señal del cielo para que la veamos y creamos. ¿Cuál es la diferencia entre los ninivitas y la generación adúltera? Por cierto, adúltera se refiere a infiel. Y ahorita vamos a revisar esa parte en Éxodo 19:6. ¿Qué ustedes, qué hay de diferencia? Que hay en ¿cómo se llama? En Nínive había toda clase de pecado, ¿verdad? Y había entrado a juicio. Dios la iba a destruir totalmente. Por eso mandó al profeta Jonás para que les predicara y se pudieran arrepentir. No, Entonces, ¿cómo es con la señal perversa? Es la que ellos le demandaban señal, ¿verdad? Le pedían que hiciera señal y dijo, señal no se les será dada, sino que la del profeta Jonás. ¿Verdad? Que si no se arrepienten de sus pecados, es lo que nos espera, una destrucción, ¿verdad? Más adelante parece que les da les da una, ¿cómo se llama? Lo que les va a acontecer. ¿Qué es lo que preguntaba, José? ¿Cuál es la diferencia Básicamente, entre la gente de Nínive y la generación de esa lectura? Esa la de Nínive se arrepintió. el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento, sí se arrepintió. El arrepentimiento. Es decir, la gente de Nínive, primero, que eran muy malos, ¿verdad? Eran muy malos y no eran judíos, es decir, no tenían eran religiosos. No. en Dios. Ajá, dígame, papi. Te decía que no eran religiosos en el sentido de buscar a Jehová, sino que tal vez religiosos en otros sentidos. Y estos actuales sí algunos eran estudiosos de las escrituras. Y es bien curioso, ¿sí? Sí, dice la palabra ahí que los ninivitas eran muy malos, ¿verdad? Y no eran religiosos en el sentido, no conocían de Dios, porque pues Dios no había sido revelado a ellos, ¿verdad? Jonás es curiosamente el único personaje del Antiguo Testamento que fue enviado a predicar a un pueblo no judío. No era el pueblo escogido de Dios. Y por esa razón, Jonás fue, como quien dice, a la fuerza. Porque para Jonás ese pueblo no era digno de ser salvo. Básicamente Jonás es una tipología del pueblo de Israel para el mundo. Vamos a leer rapidito el verso Éxodo 19:6 para ver en realidad cuál era el llamamiento del Señor para el pueblo de Israel y qué es lo que el pueblo de Israel se suponía debía ser para el mundo. Y básicamente lo que hace el profeta Jonás. Vamos a ver rapidito. Éxodo 19:6. Yo se los pongo por acá en la computadora. Dice Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios ha llamado al pueblo de Israel a hacer luz para el mundo. Había llamado al pueblo de Israel a que fueran diferentes para el mundo, a que pudieran reflejar el amor de Dios y la ley de Dios y lo que significa ser un pueblo escogido de Dios para el mundo. Pero estas personas, por el contrario, se habían vuelto religiosos y se creían básicamente los únicos, los escogidos, y todos los demás, ¿verdad? Era gente mala, separada de Dios, malvada, que no merecía ni tenía derecho de ser parte de la bendición de Dios. Y esta era gente que estaba totalmente
empapada y influenciada por la religión, conocían los versos de los profetas y de la ley de memoria, los sabían en la cabeza, pero no los practicaban en el corazón. Es precisamente por eso que el Señor les llama la generación adúltera. Y en este momento, cuando Él les dice que no les va a dar más señales, el Señor Jesús básicamente ya está ejecutando juicio contra ellos, porque ya no les va a predicar más. Su tiempo se ha acabado. Recordemos que llegó un momento en que el Señor les dejó de enseñar abiertamente y les empezó a enseñar por parábolas, para que viendo no vieran y oyendo no escucharan ni se salvaran más. Es decir, el Señor ya había hecho su parte, ya había hablado, ya había puesto las cartas sobre la mesa, ya había hecho el llamamiento, el reino había llegado a su puerta y estas personas decidieron no entrar. Entonces, ¿a qué conlleva esto? Vamos a volver rapidito a donde estábamos. Estábamos aquí en el 30. Ahora vamos, sí, dice el 30, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y luego dice el 31, la reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Más que Salomón. El Señor utiliza dos figuras. Utiliza a los profetas, ¿verdad? El profeta Jonás en este caso, que pues era la boca de Dios, y utiliza a Salomón, al más sabio de los reyes de Israel. Y como dos figuras que para esta generación son totalmente indignas de poder llevar o de poder ser salvos por Dios o poder ser escogidos por Dios. Y estos pueblos, tanto el pueblo de Nínive que se arrepintió y la reina del sur, que era una reina de una nación pagana poderosa, se van a levantar y los van a condenar a ellos, a los hijos de Abraham, a los que tienen el derecho de ser escogidos de Dios. A ellos los van a condenar estas dos grupos, tanto los ninivitas como la reina de Saba. ¿Y por qué? Porque la reina de Saba y los ninivitas se van a levantar en el juicio final y van a condenarles. Porque pues ellos tuvieron oportunidad todo el tiempo. Todo el tiempo. Estuvieron delante de la luz, tuvieron la palabra de Dios, tuvieron a los profetas, vino Cristo y les hizo milagros y sanidades y anduvo en medio de ellos. Y tanto los ninivitas como la reina de Saba vieron muchísimo menos de lo que estos hombres vieron y creyeron en el poder de Dios. El verso rapidito, Jonás 3:5 nos habla del resultado, el 3, 4 y 5, déjenme lo pongo rapidito, Jonás 3, 5. Esos dos versos dice en el 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, ¿verdad? Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegamos a esta parte hablábamos sobre el arrepentimiento. Indicábamos que el arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio drástico, ¿verdad? De ir hacia un lado y empezar a ir hacia otro lado. Y esto es lo que estos hombres hicieron. En cambio, la generación adúltera quería ver otra señal más. Quería seguirse entreteniendo con los milagros y el poder del Señor. Ahora vamos a ver rapidito Primera de Reyes 10, del 1 al 10. Primera de Reyes 10, del 1 al 10, nos cuenta la historia de la reina del sur, también conocida como reina de Saba, reina en ese entonces del sur de Arabia, lejísimos desde donde ella vino y su reino a buscar la sabiduría
de Salomón, del rey de Israel. Y la palabra de Dios nos dice que ¿quién es el rey de Israel? Jesús, ¿verdad? Jesús es el rey que permanece para siempre. Y luego dice el verso 10:1, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Estas cosas que la reina de Saba vio fueron suficientes para que ella creyese que la mano de Dios estaba detrás del pueblo de Israel y de su rey. De la misma manera, la predicación de Jonás y el milagro que Jonás predicaba, diciendo lo que le había pasado a él en su pez y habiendo muerto y vuelto a la vida. Esta predicación fue suficiente para que el pueblo de Nínive entendiera que en sus manos había maldad y que era necesario arrepentirse porque había llegado el juicio de Dios sobre su vida. Y tanto la reina de Saba, que no conocía de Dios, que no tenía sabiduría, que no había escuchado nunca del poder y de las maravillas de Dios, tanto como los ninivitas, se arrepintieron. Y esta generación adúltera, que tuvo a los profetas, a los reyes, a los jueces, que tuvo a Jesús, que tuvo a Juan el Bautista, no se arrepiente. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, creo que es Pablo el que se refiere a esto, dice, todo el día, ¿verdad? Todo el día estuve, no sé si dice la palabra de Dios, dando voces, ¿verdad? O aplaudiendo a un pueblo, ¿verdad? Que no estaba interesado en escuchar su palabra. Y luego dice el verso 6, y dijo al rey, verdad es lo que oí. Verdad es lo que oí en mí. Oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Y luego dice... José, ¿por qué dice de que... Dice... ¿Por qué va a poner en contienda a... ¿Cómo se llama? Con ellos, a la reina de Saba es... Arabia es. La reina de Saba viene del sur de Arabia. Y desde el sur de Arabia, sin haber conocido de Dios nunca, sin haber sido pueblo escogido, nación de sacerdotes, nación santa, sin haber recibido la ley, ni los reyes, ni los profetas, ni la sabiduría de Salomón, ni nada de las cosas que el pueblo de Dios, y ni los milagros que el pueblo de Dios ha recibido, que es Israel todo este tiempo, y sin haber sido liberada del desierto, y sin haber tenido las tablas de la ley, y sin haber visto las maravillas de los profetas como Elías y Eliseo, esta mujer, sin saber nada de eso, viene y mira la bendición sobrenatural que hay sobre la casa de Salomón, y esa bendición es suficiente para ella para poder creer. Pero para la generación adúltera, ni siquiera los milagros de Jesús fueron suficientes para que pudieran creer. Por eso la reina de Saba los va a condenar a ellos en el día del juicio. Porque ellos han tenido muchísimas más oportunidades que nadie y no han creído. Y de la misma manera los ninivitas, que no tuvieron más que un chance, en ese chance que tuvieron, en el momento en que les llegó la verdad, se arrepintieron. Y por eso los ninivitas, que tenían rapiña en sus manos, pusieron silicio en su cabeza y rompieron sus vestidos, ¿verdad? Pusieron ceniza, silicio y ceniza. Y se arrepintieron y dijo el rey, ¿quién sabe?
misericordia y no seamos destruidos. Y ellos fueron librados de la mano del Señor. Pero la generación adúltera no fue librada. ¿Por qué? Porque no se arrepintió. Porque no se arrepintió nunca. Tanto así que el Señor se cansó de hablarles. Unas señales para ustedes. La única señal que van a ver fue la misma que vio el profeta Jonás. ¿Verdad? El Señor Jesús muriendo en una cruz, resucitando al tercer día, y curiosamente, ni aún así, muchos de ellos se arrepintieron. ¿Verdad? Ahora traslademos eso a nuestros tiempos. Hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos predicadores por todos lados, mensajes de la palabra. Hay cosas en el YouTube, en el Internet, la Biblia traducida a todos los idiomas. Hay testimonios de la gente que Dios ha salvado, que Dios ha sanado, que Dios ha cambiado. Y aún así, hay personas que no creen. Es decir, el Señor Jesús mira las oportunidades y cada quien es juzgado según las oportunidades que tiene para arrepentirse. En este caso, la generación adúltera no se arrepiente, ¿verdad? No se arrepiente, y el Señor en este momento se cansó de alzar sus brazos a este pueblo desobediente. Y luego dice en el verso 31, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Tanto el Señor Jesús como su ministerio, no cabe ninguna duda que su ministerio, sus milagros, sus enseñanzas, el poder del Señor, la manera en la que echaba fuera a los demonios, la manera en la que sanaba, es aún más grande que tanto la predicación de Jonás como las riquezas y el reino de Salomón. Y estas generaciones, tanto la reina del sur como los ninivitas, no necesitaron tanto para poder convertirse. Es decir, se convirtieron con muchísimo menos. Pero esta generación no escucha el mensaje del Señor Jesús. Y por eso dice en el verso 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. No sé si recuerdan sobre Corazín y Betsaida, que el Señor Jesús dijo arribita en este verso, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, que eran ciudades paganas donde nunca llegó la palabra, si hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, hace mucho tiempo que en ceniza y en silicio se hubieran arrepentido. Básicamente lo mismo, ¿verdad? Y también hablaba el Señor de Capernaum, y decía, Capernaum, que es exaltada hasta los cielos, hasta el Hades serás abatida. Porque viendo los milagros y el poder de Dios, y la misericordia de Dios y el amor de Dios, y todas las cosas maravillosas que Él hizo en su ministerio en la tierra, aún así decidieron no creerle. Y es por eso que nosotros creemos que el pecado imperdonable es la incredulidad. Cuando una persona decide en su corazón no seguir a Dios y rechazar a Dios y separarse de Dios por completo, ya no hay vuelta atrás. El Señor sigue llamando y sigue llamando y sigue llamando, porque estamos en una época donde la gracia reina, ¿verdad? Donde Dios sigue con su puerta abierta, invitando a todo al que quiere oír. Sin embargo, ya hay un momento en que la puerta se cierra y no hay más oportunidad. Y es precisamente lo que está pasando en este momento con esta generación. Listo. Listo, vamos entonces a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y por la oportunidad que nos da de aprenderla y de conocerle cada día más. Amado Dios Todopoderoso, venimos esta noche, Señor,
dándote la gloria y la honra, Señor, porque por tu gracia, Señor, y por tu misericordia, Señor, tenemos el privilegio de reunirnos cada noche a aprender tu palabra, Señor. Padre, no te damos gracias, Señor, porque has hecho maravillas y has hecho obras y has hecho milagros, Señor, en nuestra vida. Y te has acercado a nosotros, Señor, y has puesto banquete delante de nosotros y nos has invitado a la mesa, Señor, y nos has puesto, Señor, las viandas y nos has dicho, venid, comed, sin dinero y sin precio. Gracias, Señor, porque nada de lo que nosotros podamos hacer o nada de lo que nosotros podamos tener en nosotros puede, Señor, valer para poder alcanzar el hermoso privilegio de poder conocerte, Señor. Te damos gracias porque nos permite, Señor, conocerte, Señor, porque vivimos, Señor, en un tiempo, Señor, que profetas, Señor, y que reyes hubieran querido ver. En un tiempo, Señor, donde la puerta está abierta, Señor, donde la mesa está puesta, Señor, y nosotros podemos venir y servirnos y conocerte, Señor. Y tanto así, Señor, dice tu palabra, Padre, que si fallamos, Señor, abogados tenemos, Padre Celestial, para con el Padre Jesucristo el justo, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos limpias de nuestros pecados, Señor, y restaura nuestra relación contigo, Padre Celestial, y nos permite, Señor, venir delante de ti, Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este privilegio que otros pueblos no han tenido, Señor, que otros reyes no han tenido, Señor, que otros países, Señor, en otra historia, en otras épocas, Señor, en otros momentos no han tenido, Señor. Mas tú, Señor, tuviste a bien tener esa misericordia para con nosotros. Ahora, Dios, no podemos, Señor, dejar de traer delante de ti nuestras peticiones, nuestras angustias. Padre Celestial, tú conoces, Señor, las cosas por las que oramos, Señor. Esta noche, Señor, quiero pedirte, Padre Celestial, por mi compañero Eduardo, Señor. Te suplico, Padre Celestial, que en su casa, donde él está, te sigas manifestando, Señor, en su vida, Padre. Que le empieces, Señor, a sanar, a seguir sanando, a seguir trabajando, Señor, en su cuerpo. Señor, no dejes, Señor, que le llegue más ninguna fiebre, Señor. Te suplicamos, Señor, que cancele, Señor, cualquier tipo de virus que se esté manifestando en su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, Señor. Te suplico, Señor, que hagas misericordia, Señor, en su vida, Padre Celestial. Y que, Señor, le cubra, Señor, con tu sangre, que pueda estar pronto de regreso en el trabajo con nosotros, Señor. Y que podamos dar testimonio, Señor, que por tu mano poderosa, Señor, Él es salvo, Señor, Él es libre, Señor, de cualquier enfermedad que le angustie, Padre Celestial. Señor, te pedimos, Señor, por cada una de nuestras dificultades, por nuestros problemas, Señor, por situaciones, Señor, que tenemos, Señor, en nuestra vida, las cosas que nos angustian, Señor, nuestros problemas, Señor, los traemos a ti, Padre Celestial. Porque, Señor, aprendíamos, Señor, unas noches atrás, que debemos, Señor, orar constantemente, Señor, y debemos, Señor, ser, Señor, valientes, Señor, y ser audaces, Señor, en la oración, Señor, y ser inoportunos, Señor, y seguir llamando tu santo nombre, Señor, no porque tú no nos escuchas, sino que tú ya nos has escuchado desde un principio. Solamente, Señor, nosotros debemos acercarnos a ti en oración, Padre Celestial, y estar, Señor, conscientes de lo que pedimos y de lo que queremos, Señor. Por favor, cada uno de ustedes lo que sienta en su corazón pedir al Señor, este es el momento, tráigalo una vez más delante de Dios, presente su corazón, desnude su corazón delante de Dios y dígale lo que siente, dígale lo que le afecta, dígale lo que necesita, dígale lo que anhela su corazón. Búsquelo con anhelo, con sinceridad, con desesperación. Levante su voz, levante su corazón y dígale al Señor, esto es lo que necesito en mi vida. Padre eterno, esto es lo que me hace falta. Padre Celestial, esto es lo que me angustia. Padre Celestial, esto es lo que yo no puedo vencer solo. Padre Celestial, te pido, Señor, por mis familiares, te pido, Señor, por mi trabajo, te pido, Señor, por mis enfermedades, te pido, Señor, por mis deudas, te pido, Señor, por mis planes, por mis hijos, por mis padres, por mis nietos. Oh, Señor, traiga su petición delante de Dios, porque Él ha prometido escucharnos y darnos la provisión. Dice su palabra que nos ha dado a su Espíritu Santo. ¿Qué más prueba tenemos que Dios nos ha dado todas las cosas? Sino su mismo Espíritu que habite y que viva en medio de su pueblo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque no cabe duda, Señor, del gran amor que tienes para con nosotros, de la gran misericordia
que hemos alcanzado, Padre Celestial, sin buscarla, sin merecerla, sin siquiera nosotros buscarte y anhelarte. Tú llegaste, Señor, a nuestro encuentro. Gracias, Señor. Gracias porque no tenemos cómo pagarte, Señor, tu infinita misericordia y tu amor. Oh, Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Señor, nos quedamos en tus manos. Te suplicamos, Señor, cualquier grano, cualquier parte, Señor, que haya de incredulidad en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, Señor. Sácalo, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, en nuestra vida. Y que podamos, Señor, entregarnos por completo, Señor, a ti, Padre. Que podamos, Señor, ser transformados, Señor, por tu divino poder y por tu Santo Espíritu en nuestra vida. Y no solamente eso, Señor, sino que podamos ser transformados nosotros y que podamos, Señor, reflejar tu luz a un mundo, Padre Celestial, que lo necesita. A un mundo, Señor, que sufre. A un mundo, Señor, que no encuentra respuesta para sus problemas, que no encuentra consuelo para su llanto, que no encuentra soluciones a sus dificultades. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a poder mostrar tu amor a los demás, a poder amar a nuestro prójimo, Señor, a poder bendecir a los que nos maldicen, Señor, a poder dar sin esperar nada a cambio, Padre Celestial, a poder ser dadivosos, Señor, a poder ser, Señor, buenos, Señor, pero no porque haya nada bueno en nosotros, sino buenos porque tú, Señor, nos haces buenos, Padre, porque tu Espíritu, Señor, se manifiesta en nosotros, Señor, y nos cambia desde adentro hacia afuera, Padre. Gracias, Señor, por las victorias que nos has dado hasta el día de hoy. Gracias por las cosas que estás haciendo en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Nos ponemos en tus manos, te agradecemos esta oportunidad que nos das cada noche de venir y buscarte, Señor, y acercarnos a ti, Padre. Nos ponemos en tus manos. Te agradecemos, Señor, tu infinita bondad y tu presencia. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches. Que estén bien. Dios les bendiga, cuídense mucho. Dios les bendiga a todos. Mañana les mando el link, si es que lo ocupan para algo. Después de cada sesión vamos a estar mandando los links. Descubrimos que se puede grabar y no implica ningún tipo de costo adicional ni ningún tipo de esfuerzo adicional. Simplemente apretamos un pequeño botoncito, se graba la sesión y queda guardada para cualquier cosa que se ocupe, ¿verdad? Bien. Cuídense mucho. Buenas noches. Muchas gracias. Bien. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Descansen, Marquito, que descanses. Descansen, buenas Mañana, noches. Hugo, Gracias, buenas noches. Negrita, papás, que estén muy bien. Realmente. Yo solito. Es Julie. Ay, otra vez. Bye, Julie. Bye, Julie. Bye, Julie. Bye, diga. Está con pena. Hasta Descansen, disfruta la niña. Hasta luego, señorita, nos vemos. mañana. Gracias. Hasta mañana. Duro. Dura.